Vamos a empezar en el 26. Vamos a leer hasta el 46. Hay mucho material, hay mucho que decir, entonces lo voy a dividir en dos partes. Esta es parte uno y posiblemente voy a ir muy largo hoy también. Mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi máxima culpa. Lucas escribió esto y dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre vosotros, sobre nosotros, y a los collados cúbrenos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo a Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra del Señor, amén. Se pueden sentar. Me gusta ver mucho las noticias o un programa y yo les confieso que es uno de mis pecados. Y bueno, es un programa de misterios y de crímenes y muchas veces son crímenes muy horrendos, ¿verdad? Asesinatos muy horrendos, ¿verdad? Cosas que pasan en la vida real. Y solamente tú puedes batir tu cabeza y decir, oh, ¿cómo la gente puede ser tan, tan impía, tan destructora y tan asesinos y tan llenos de orgullo? Y todas esas cosas nos caracterizan a nosotros. De hecho, somos seres humanos pecadores, caídos. Hubo un crimen que fue cometido que es el crimen más horrendo de la historia de la humanidad. Fue el asesinato del Señor Jesucristo. Él fue asesinado por nosotros. Por nosotros fue asesinado. Nosotros lo asesinamos. ¿Cuántos recuerdan a Pilato? Un hombre que no tenía ningún tipo de convicción moral. Él cobardamente lanzó a Jesús a los líderes religiosos, ahí a la multitud. Él lanzó a Jesús ¿para hacer qué? Para ser crucificado. Lo soltó para ser crucificado. Recuerden, los líderes religiosos acusaron a Jesús de qué? De blasfemia, ¿verdad? Y la paga de blasfemia era apedreamiento, pero ellos no querían que Jesús fuera ese apedreado. Ellos no querían que solamente muriese. Ellos querían que él fuese descalificado. Y la única manera de que él fuese descalificado es que fuese crucificado. Moisés en el libro de Deuteronomio dijo esto, su cuerpo no quedará, o dice, cualquiera que sea colgado en un madero será maldito por Dios. Dijo, Jesús
no podía posiblemente no podía ser el Mesías. Era imposible que fuese el Mesías y el Salvador. ¿Por qué? Porque fue maldito por Dios y fue evidente por el hecho de que fue crucificado. Al menos eso pensaban ellos. Completamente descalificado. Los judíos por muchos siglos esperaban por la promesa del Mesías. Los judíos en este primer siglo, ellos creían, los profetas, ellos sabían de que en cualquier momento el Mesías vendría y estaban esperándolo con ansias en ese momento. Y cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Lo rechazaron a pesar de sus enseñanzas maravillosas. Los evangelios nos dicen de que la gente decía, nadie le enseña como él, es maravilloso lo que dice. Ellos lo rechazaron a pesar del poder inmenso que demostró sobre las potestades diabólicas. Lo rechazaron a pesar de su poder sobre la naturaleza, sobre enfermedades y sobre la misma muerte. Lo rechazaron. Juan dice esto, simplemente dice en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Trágico, muy, muy trágico esto. Y mientras el asesinato de Jesús fue el evento más horrendo de la humanidad, les voy a dejar saber de que fue también lo más importante y lo más maravilloso que sucedió. A la misma vez, lo más horrendo y lo más maravilloso que ha sucedido. Fue horrendo porque fue la criatura asesinando al creador, pero maravilloso porque es el creador salvando a la criatura. ¡Wow! No pudo haber pasado de otra manera. Jesús tenía que morir. Y él tenía que morir crucificado. Así tenía que ser. Ninguna otra manera podía ser. La sangre, dice Levíticos, leemos esto en Levítico, porque la vida de la criatura está en su sangre y se les ha dado para que hagan sacrificio para sí mismos en el altar, porque es la sangre que cubre el pecado. Cuando yo era un cristiano nuevo, yo no leía la Biblia. Y hubo un grupo pequeño de iglesias que me dieron mi primera Biblia para yo leerla. Y ahí es donde comencé a leer. Empecé en la página 1, ¿verdad? Tú empiezas en la página 1 de cada libro. Entonces empecé en Génesis, fui a Éxodo, estaba maravillado, estaba aprendiendo mucho. Y luego llegué a Levítico. Y yo como que dije, ¿qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué es toda esta sangre que veo aquí? Ahora, yo no había llegado al Nuevo Testamento. Yo no sabía lo que era toda la imagen de esto. Menos mal que seguí leyendo. Sangre. ¿Qué es el punto de toda esta sangre? Y entonces leí de que la vida está en la sangre. Hebreos dice que no hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Sacrificio, que significa, sacrificio es como cubrir todos esos sacrificios antiguos, sacrificios de animales que están en el Antiguo Testamento, eran temporales, tapaban temporalmente los pecados de la multitud, tenían que ser sacrificios todos los años, pero todos apuntaban al último sacrificio que vendría a ser Jesús, porque su sangre derramada en la sangre cubriría por nuestros pecados para siempre, una vez y para siempre. Jesús tenía que morir. Nadie más podía hacerlo. Ninguna otra persona podía hacer ese trabajo. Tenía que ser la única persona que era completamente perfecta, sin pecado, sin culpa, sin mancha. Ninguna persona buena, ningún sacerdote podía hacerlo, nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacer sacrificio o cubrir el pecado del ser humano, de la rebelión del ser humano. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene Él mismo. Él viene en la persona de Jesús. Perfecto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él viene no solamente a enseñar, no solamente a hacer milagros,
Eso testifican de quién era Él, pero Él vino primordialmente a morir. Él vino a pagar el pago del pecado. Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Hay un costo. Todos entendemos eso. Todos entendemos de que cuando tú te sales de la línea va a haber un costo, ¿verdad? Cosas pasan, hay consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Eso es lo que recibimos por el pecado. Y tenía que ser crucificado Jesús. Él tenía que hacerse pecado por nosotros. Y Dios maldijo el pecado en su cuerpo en esa cruz. ¿Entienden? No puede pasar de otra manera. Buda no murió por nosotros. Krishna no murió por nosotros. Ningún Dios pagano ha muerto por nosotros. Solo una persona. Dios en la carne. Jesús, el Cristo. Él vino. Dios amó tanto al mundo de que ¿qué? De que Él dio lo mejor de Él. Por quien crea en Él no se pierda. Recuerden, la paga del pecado es muerte. A menos de que tu pecado ya haya sido pagado, tú vas a pagar por tu pecado por siempre en el infierno. No vas a salir a dejar de existir. Va a ser un lugar horrible que se llama infierno, que es indescriptible, por siempre y por siempre y por siempre, a pagar por tus pecados. La oferta es hecha para todos. Si tú no sabes, si no conoces a Jesús, si no eres un cristiano verdadero, tienes una oportunidad ahorita. Dios te trajo ahorita aquí, creo yo, por su gracia, para que tú oigas algunas cosas de que a lo mejor impactarán tu vida, para que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Jesús. Era el viernes en la mañana. Viernes en la mañana Jesús ha estado despierto toda la noche. No ha comido nada, no ha descansado, nada, no ha tomado nada. Él ha estado ahí abatido, ha sido golpeado, ha sido destrozado, su espalda ha sido reventada a pedazos. Él ha sido completamente destrozado físicamente. Seguramente está exhausto, seguramente está traumatizado y está muy débil. ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Qué creen ustedes? ¿Él no gobierna todo? ¿Puedo decir de que Dios es un ingeniero divino que gobierna todo? Él está constantemente moviendo las piezas, ordenando las cosas, decretando las cosas. ¿Acaso las cosas pasan por coincidencia? Yo no creo en eso. Yo creo que ordena todo y todo lo orquesta en maneras milagrosas y maravillosas que yo ni siquiera puedo entender. Y el hecho de que yo me encuentro aquí con ustedes, porque Dios así lo quiere. Yo nunca pedí estar aquí y aquí estoy. Tú nunca pediste estar aquí y aquí estás. ¿Es maravilloso eso? Dios te trajo aquí, ¿no crees tú? Yo creo que es maravilloso eso. Cosas no pasan por suerte. Y siempre hay un propósito mayor, ¿verdad? Siempre decimos, oh, hay un propósito en esto. Sí, siempre hay un propósito más grande en todo lo que sucede. Ese propósito es de que conozcamos más a Jesús íntimamente y confiemos más en Él. ¿Sabes de que Dios nos prueba? Dios no nos tenta, sino nos prueba. Hay cosas que se llaman pruebas de lealtad, pruebas de fidelidad, pruebas de integridad. Todas nuestras vidas está llena de pruebas y cuando entiendes de que tú te estás moviendo en tu vida y tú encuentras un obstáculo, tienes que recordar de que esto puede ser una prueba de la fe. Entonces voy a ejercitar la fe. Esto parece una prueba de integridad. Entonces voy a hacer lo siguiente. Dios siempre está orquestando todo, porque su propósito es de que seamos más maduros y los conozcamos más a Él y nos parezcamos más a Él.
Entonces, las cosas no suceden por coincidencia. Aquí hay un hombre que se llama Simón de Cirene. Él aparentemente está caminando a Jerusalén, ¿verdad? Desde este país de Norte África, África del Norte, ¿verdad? Y está bajando hacia Jerusalén. Y él está ahí parado en la calle viendo la procesión donde de repente, de la nada, los soldados romanos lo agarran y le dicen, carga esta cruz. ¿Acaso fue algo sin ninguna razón? No. Ahora tienes que entender de que Jesús está completamente débil, horrendamente débil, destrozado físicamente. Él no puede físicamente cargar esta cruz. Y él probablemente se está moviendo tan lento de que los soldados romanos necesitan apresurarse. Entonces también es posible de que él posiblemente la gente estaba dando lástima a la gente que estaba ahí. Entonces la gente posiblemente estaba sintiendo lástima por él, diciendo, oh, pobre, pobre hombre. Los soldados no querían que eso sucediera. Pero desde la perspectiva romana, los criminales no tenían que dar lástima. Entonces Simón es forzado a cargar la cruz de Cristo y seguirlo. Aparentemente eso tuvo un efecto porque Marcos nos dice al final de su evangelio de que Simón era padre de Rufus y Alexander, que posiblemente eran los fundadores de la primera iglesia. Entonces, seguramente vinieron bueno, pasó todo esto que pasó y él fue salvo y su familia fue salva entonces, este Simón. No fue coincidencia. Mire versículos 27 y 28 de nuestro pasaje. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué está pasando aquí, creen ustedes? De hecho, solamente Lucas nos menciona de que hay mujeres llorando y siguiendo a Jesús. Yo sospecho de que no todo el mundo quería que Jesús muriese. Jesús les dice, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué les dice eso? Las mujeres eran parte de una multitud grande que seguía a Jesús. Y a través de sus ministerios de 3 años, casi siempre había gente que tenía interés en Jesús, ¿verdad? Siempre hay gente que mostraba interés por Jesús. Pero pocos, mejor dicho, se comprometieron realmente con Jesús, ¿verdad? Y había gente que ignoraba lo que él decía. Los sentimientos hacia Jesús posiblemente eran eran sentimientos egoístas. La mayoría de la gente no eran su enemigo, pero también tampoco lo confesaban como Señor y como líder. Y mucha gente era manipulada para que llorara por él en ese momento. Las mujeres que estaban ahí llorando, las mujeres que lo seguían ahí, eran mujeres que ya lo habían seguido antes. Mejor dicho, las mujeres que estaban ahí eran mujeres que contrataban para que lloraran. Eran mujeres que las contrataban para que fueran a funerales a que lloraran. Ni siquiera conocían al muerto, pero simplemente lo hacían por llamar la atención. Yo sospecho de que posiblemente estas mujeres estaban llorando con algún punto de honestidad, porque Jesús le responde de esa manera. Yo creo que esas mujeres representan a aquellos que simpatizan con Jesús, que eran atraídas a Jesús por su compasión, su benevolencia, sus enseñanzas. Y no eran como los curiosos ahí que simplemente vacilaban y eran indiferentes a lo que Jesús hacía. Y tampoco eran como los que odiaban a Jesús. Pero tampoco eran sus seguidores reales. Tampoco eran creyentes reales estas mujeres que estaban llorando. Hay mucha gente en todos los siglos que simpatizan con Jesús, incluso hoy mismo.
Tú le preguntas a las personas afuera qué crees de Jesús y dicen, no, creo que era un buen hombre. Muy pocas veces tú vas a escuchar que digan algo horrendo sobre Jesús. La gente típicamente dice, sí, era un buen hombre, un buen maestro, un hombre moral. Hay mucha gente que simpatiza con Jesús, pero que no son sus discípulos verdaderos. Uno de los pasajes más horribles de la Biblia, yo creo que todos los conocen, ¿verdad? Es al último del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Es algo horrendo ese versículo. Jesús dice, en ese día, en aquel día, ¿cuál día? Cuando Él regrese. Muchos, dice Jesús, no pocos, no algunos, dice muchos vendrán a mí y me dirán, y ellos dirán, nosotros hicimos esto en tu nombre, todo lo hicimos en tu nombre. ¿Y cómo le responde Él a ellos? Él les dice, no, lo siento, no hay crédito ahí en eso. Nunca, dice, en el griego, en el, en el griego hay un énfasis en el nunca, nunca los conocí, nunca tuvimos una relación. Apártense de mí, no los que hacen cosas buenas, dice, sino que los que hacen cosas malas, hacedores de maldad. ¿Alguna vez han autojustificado a sí mismo? ¿Verdad? Dices, yo sí, pero yo sé que hago cosas malas, pero también hago cosas buenas, ¿verdad? ¿Alguna vez has dicho eso? Ellos también se estaban tratando de justificar a ellos mismos. No te puedes autojustificar. Es imposible, no puedes. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan vemos muchas cosas similares que suceden ahí, en ese periodo. Jesús tiene ese montón de gente siguiéndole. Y yo creo que él piensa, yo tengo que separar aquí un poquito de las cabras de las ovejas. Entonces él les dice a ellos, él dice, dice algo que es algo horrendo para los judíos, lo que él dice. ¿Qué es lo que él dice a ellos? Dice, a menos que coman mi carne y tomen mi sangre. Si tú eras judío, tú ibas a encontrar eso que dijo él horrendo. Y Juan dice, cuando dijo eso él, todo el mundo lo dejó, dice Juan. Cuando él dijo eso, todo el mundo se fue lejos de él. No eran discípulos reales, verdaderos, genuinos. En nuestro texto aquí, las mujeres que están ahí llorando, ¿acaso Jesús les dice gracias por la simpatía? No, ¿qué dice? ¿Qué hace? Él las exhorta o las rechaza. Miren otra vez lo que dice, versículo 28 al 31. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Él les dice a ellos, el juicio viene, es lo que le está diciendo. El juicio ya viene. ¿Acaso el juicio no viene todavía? Sí, el juicio viene. Claro que sí. Pero para los judíos, en 40 años, los romanos van a destruir Jerusalén, destruir el templo, van a matar a millones de judíos en el juicio. El juicio viene para ellos en ese momento, en 40 años después. Y la devastación será tan severa que tú dirás, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que nunca criaron. Una cosa tremenda lo que dice Jesús aquí. Algo impresionante. ¿Por qué? Porque, porque, porque los vientres estériles era algo. De hecho, todas las mujeres judías en ese punto creían que ellas serían las madres del Mesías. Este era el estigma más horrendo de las mujeres judías. ¿Recuerdan a Hannah?
allá en 1 Samuel 7. Ana estaba casada, ¿verdad? Estaba casada y tenía... Ana no podía tener hijos, la otra mujer sí tuvo muchos hijos y la otra mujer dijo, mira, yo sí tengo hijos y tú no, ¿verdad? Se burló de Ana y Ana lloró frente al Señor, clamó al Señor. Dice Jesús, los días que vienen serán tan difíciles que será considerado una bendición no tener hijos, opuesto a lo que todas las mujeres querían, anhelaban en ese momento. El juicio será tan horrendo de que la gente querrá que las montañas se les caigan encima y los maten. La muerte va a ser preferida al juicio que van a enfrentar. Es la miseria que van a enfrentar. Yo he pensado muchas veces que si yo voy a ser asesinado como cristiano, mátame de una vez. Corta mi cabeza ya, es lo que yo pienso. Yo no quiero pasar por miseria. ¿Entienden lo que digo? Solamente montañas caigan sobre mí. Yo quiero morir ya, como cristiano, ¿no? De la misma manera en Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando los 6 sellos del juicio se convierten en tribulación, los no creyentes dirán lo mismo. Dice, llaman a las montañas y dicen, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está en el trono, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse? El, el juicio de Israel en el año 70 era algo previo de lo que vendrá en el futuro. Entonces, Jesús ahí en su procesión, él se detiene y le dice a la multitud, crean en mí. Una vez más, les dice eso a ellos. No, él no hace eso. Él no se levanta, él no se para a decirles crean en mí. Pero él habla un proverbio. Y les advierte a través de este proverbio de que Jesús es el árbol verde, lleno de vida y de fruto. Y si esto es lo que están haciendo los romanos al árbol verde, entonces, ¿qué harán a la nación seca y airada en el año 70? O sea, es lo que está diciendo Jesús. Si lo hacen ahorita conmigo que hay fruto, ahora en el futuro será peor. ¿Verdad? A veces simpatizamos con personas, ¿verdad? Porque hay gente que está pasando por cosas difíciles y simpatizamos con ellos y decimos, ¿sabes qué? No pasa nada, lo dejo pasar así. A veces confundimos simpatía con... A veces confundimos empatía con arrepentimiento verdadero de Dios. Arrepentimiento sobre la arrogancia y el egoísmo. Cuando vemos el pecado por lo que realmente es, a veces es bueno. A veces lo vemos, a veces vemos nuestras vidas y decimos, wow, qué horrendo. Yo estoy avergonzado de mí mismo. Me siento muy mal de que yo hice esto o dije esto. Y te impacta tanto de que te lleva a no hacerlo más. Y tú dices, no más, no voy a hacerlo más. Pablo nos dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es conforme a la voluntad trae ¿qué? ¿Qué dice que trae? Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento trae la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, ¿qué predicó? Arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse. Su bautismo fue un bautismo del arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse que el reino de Dios ha llegado. Jesús vino atrás de él. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Lo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, si usted no cree que algo está mal, entonces no te vas a arrepentir de nada. Si tú no crees que estás pecando, no te vas a arrepentir. Hay algo
hoy en día en la iglesia cristiana que se llama como creencia fácil. Y dicen, solamente cree en Jesús. Predican eso, solo creen en Jesús. No, la tristeza que conforme a la voluntad que Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Tú no te puedes ser cristiano, tú no puedes ser salvo al menos que te arrepientas verdaderamente de tus pecados. Tienes que caer de rodillas ante Dios y decir, yo soy un pecador, soy culpable, por favor perdóname y no lo hago más. Eso conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Alguna vez se ha cruzado una luz roja? ¿Un semáforo rojo? Todas las manos deberían de alzarse porque lo hemos hecho en alguna vez en nuestras vidas. Tú ves la luz, tú vas ahí a la intersección, ves que se hace amarilla y tú dices, voy a ganar, voy a ganar, voy a pasarla. Y se convierte y se hace roja cuando estás pasando y cruzaste la roja. ¿Qué es lo primero que haces? Miras por el retrovisor, ¿para qué? Sabes tú que eres culpable de quebrar la ley y tú estás estás buscando a ver dónde está la autoridad de la ley. Y, por ahí de repente aparece el policía y tú dices, ¿de dónde salió este? Y te preguntas, ¿sabes por qué te estoy deteniendo? Sí, 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 oficial, le dices tú. Lo siento, le dices tú. ¿Pero verdaderamente lo sientes? Sí. Y lo sientes que te atraparon. Estás triste que te van a dar un ticket, pero tú no estás arrepentido de que quebraste la ley. No, claro que no. Tú estás tratando de justificarte, de escapar de eso. Tú no le dices al oficial, soy culpable, oficial. Llévame preso, oficial. Tú no dices eso. Dame el ticket. ¿Hacemos eso? No. Ahora experimentamos, lo que experimentamos es tristeza de acuerdo al mundo. Tristeza del mundo es lo que experimentamos, no un arrepentimiento genuino. Lo más maravilloso de esto es que Dios es paciente, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo no podría ser paciente. Hay cosas que aprietan mi quijada y, y me cuesta ser paciente en muchas ocasiones. Dios es paciente, la Biblia me dice. Pero el continuo rechazo a Jesús trae juicio y un sufrimiento eterno. El rechazo continuo de Jesucristo, rechazarlo continuamente es horrible. Si tú no eres cristiano, si tú no eres cristiano y estás sentado aquí y no te has arrepentido, hazte un servicio a ti mismo, hazte un favor, ve, siéntate y medita sobre lo que Jesús dice antes de rechazarlo. Tú tienes que saber lo que estás rechazando antes de hacerlo. Sé íntegro lo suficientemente para hacer eso. Recházalo con bases, mejor dicho, con fundamento. Versículo 32 de nuestro pasaje nos dice que habían también otros dos hombres, también criminales, dice la palabra, malhechores, que iban a ser crucificados con él. Y Jesús no era un criminal, recuerden esto. Él no era un criminal. Pero Isaías nos dice en Isaías 53 de que él fue contado con los pecadores. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús fue identificado con pecadores. Él fue identificado con los criminales. Él fue identificado con el transgresor. De hecho, él fue hecho el pecado, el que llevó el pecado por la humanidad. De alguna manera, en esa cruz hubo un cambio, un intercambio en el mundo espiritual que no se ve, donde tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre Jesús. Él se hizo el culpable, la parte culpable, y su inocencia es puesta a nuestro favor y nosotros nos convertimos en la parte inocente. Fue un intercambio, hermanos, que hubo en la cruz.
Increíble. Isaías 53:5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados espiritualmente. Espiritualmente sanados. Se nos da una vida nueva, una relación nueva con Dios. Somos reconciliados con Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En él. Nadie más, hermanos. No Buda, ni Krishna, ningún pagano, ningún líder religioso de la humanidad, de la historia de la humanidad. Solo Jesús. Nadie más llevó mi pecado. Nadie más me hizo libre. Los otros dos criminales que fueron crucificados junto con él, él estaba muriendo por ellos y por nosotros. Increíble. Todos los seres humanos son criminales. Todos los hombres nacemos bajo la ira de Dios. Todos somos rebeldes. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuál es probablemente la primera palabra que tu hijo aprende? La palabra no, ¿verdad? Ese pequeño dulce bebé dice no la primera vez. Es su primera palabra. ¿De dónde vino eso? Es un rebelde natural, es la verdad. Dicen no para todo. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron. No dice que algunos, dice todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzar la gloria de Dios significa no llegar a la perfección que Él exige. Tú no puedes tú no puedes cumplir la ley de Dios perfectamente. Es imposible. La ley de Dios es perfecta y nosotros no somos perfectos. Nosotros no alcanzamos la gloria de Dios. Todos hemos pecado, por ende. Miren esto que dice aquí. Dice, no hay ni uno justo. Y me encanta eso porque hay gente que dice, mira, yo soy justo, yo hago cosas buenas. Pablo dice, no hay ni siquiera uno. No hay nadie justo, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han volteado, a unos se han hecho inútiles. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas siempre hablan mentiras, sus pies son rápidos para derramar sangre, ruina y miseria está en sus caminos, el camino de paz no lo conocen, no hay temor de Dios en sus ojos. Eso describe la humanidad, hermanos. Es un juicio contra la humanidad. No tenemos un pie en donde levantar, en donde pararnos. No importa qué tipo de educación tienes, no importa qué tanto dinero haces, no importa qué tantas cosas tienes. Tú y yo no tenemos un pie con qué pararnos frente a Dios por sí solos. Somos objetos de la ira de Dios. Somos objetos de la ira de Dios desde el nacimiento hasta que lleguemos a tener paz con Él a través del arrepentimiento y la fe. Versículo 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Todos los escritores de los evangelios dicen lo mismo, lo crucificaron, eso dicen. La cruz, con su crueldad y todo, era un evento y ahí Jesús fue el protagonista de esta burla. Ellos lo burlaron, lo escupieron, lo maltrataron. Jesús ya había sido arrestado, ya había perdido su libertad, le habían quitado sus derechos cuando había sido enjuiciado falsamente, le quitaron sus amigos cuando se quedó sin amigos porque todos lo abandonaron.
E incluso se quedó sin ropa, quedó simplemente con una tela por encima. Todo eso no fue suficiente para satisfacer a sus enemigos. Estaban a punto de quitarle incluso su vida. Y haciendo eso, querían asegurarse de que ellos le quitaran incluso la dignidad de cualquier honor, de cualquier respeto que por ahí quedase todavía. Por ejemplo, como ejemplo está ahí la burla, los insultos. Para los judíos la idea de un Mesías crucificado era absurdo. Un Mesías no puede ser crucificado, pensaban ellos, es ridículo, incomprensible. Ellos esperaban un Mesías que fuera un rey conquistador. Ellos querían ser liberados de los romanos y creían que un Mesías los liberaría de esa bota romana. Querían un rey conquistador. Estaban esperando una coronación, no una crucifixión. Un Mesías que mata a sus enemigos no va a ser asesinado por su propia gente. Pablo dice, la cruz era absurdo para ellos, era necedad. Y ellos continuaron tropezando con eso. Incluso hoy en día, cuando tú hablas con ellos sobre Jesús, ellos dicen, no, él solamente era un Mesías gentil, pero no era un Mesías judío. ¿Por qué? Porque él es descalificado. ¿Por qué? Porque colgó de un madero. Esa es la razón que ellos dan. O sea que funcionó en la perspectiva de ellos. La cruz es una piedra de tropezadero, incluso para los judíos de hoy en día. En vez de probar de que Jesús no era el Mesías, la cruz prueba de que sí, él era el Mesías. Fue profetizado. Salmos 22. Cuando David escribió Salmo 22, la crucifixión no se practicaba todavía. Y sin embargo, tú lees Salmo 22 y tú ves una descripción viva de la crucifixión. Isaías 53 también lo leímos ya. Isaías fue escrito 700 años antes de Jesús. Y sin embargo, Isaías habla de crucifixión. Dice que fue clavado. Zacarías también, capítulo 12, versículo 10. La crucifixión es dibujada. Dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, dice, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un único hijo, llorarán por él como se llora por un primogénito. La cuenta bíblica, el relato bíblico de la crucifixión de Jesús, cuando tú lees los evangelios, no hay detalles ahí de la crucifixión. No había necesario describir todo eso para ellos en ese tiempo, porque ellos sabían exactamente lo que la crucifixión implicaba. No había necesidad de explicarlo con detalles. Hubo un artículo que fue publicado en el 1996. El título era sobre la muerte física de Jesús. Yo solo quiero mostrarle un pedacito de ese artículo. Algunos de ustedes va a ser difícil escuchar esto para algunos de ustedes, pero yo creo que debemos de escucharlo. De acuerdo al estudio, todos los que eran crucificados, primero era molido a latigazos. Y en lo que le pasó a Jesús, sus brazos fueron levantados hasta ser jalados y lo dejaban en una posición así muy estirada. Y habían látigos de pura cuero con hueso picado, ¿verdad? Que fueron usados para pegarle desde la parte de su cuello hacia abajo, hacia sus rodillas. No nos dicen cuántos latigazos recibía, pero los romanos eran especializados en dar latigazos y ellos le dieron a Jesús muchísimos latigazos, uno tras otro, tras otro, tras otro. No hay indicación de cuántos fueron. Los huesos picados de los látigos entraban a su piel y eran jalados, lo cual causaba laceraciones muy profundas
y todo la carne, la piel y la carne, los músculos eran expuestos y eran arrancados. Su carne fue despedazada, literalmente. Su espalda era, básicamente se veían los huesos. Tú veías las costillas de Jesús en su espalda, porque ya no quedaba piel que le cubriese o músculo. El dolor, el resultado del dolor, ¿verdad? Y la pérdida de sangre llevaba a un shock arterial. Los soldados, todos eran así. Todos pasaban por eso, pero los soldados hicieron esto con Jesús más. Pusieron una corona sobre su cabeza de espinos, lo cual aumentaba el dolor y las heridas. También le escupieron, le pegaban en su cabeza con un palo. En el capítulo 50 de Isaías dice que también dice Jesús me arrancaba en la barba. Bueno, dice Isaías 50, en algún punto también le arrancaron, horrible. Y incluso entonces tanto también el calor y el sudor hacían su piel muy sensible y a pesar de todo eso, ella no había comido, no había tomado nada, no había dormido nada. De manera increíble fue expuesto y debilitado. La crucifixión fue diseñada para una muerte lenta, fue hecha para la máxima cantidad de agonía y sufrimiento para el que lo recibía. No tenemos la menor idea, hermanos, de lo horrible. Jesús llevó su cruz o su parte de la cruz en su espalda, ¿verdad? Con sus manos atadas a esa cruz. Cuando él recibió ayuda de Simón de Cirene a llevar esa cruz, hubo un poquito de alivio, pero cuando llegaron a la parte donde iba a ser crucificado, él fue ofrecido algo para ser sedado, lo cual él rehusó. Luego lo lanzaron en su espalda, la cruz estaba por debajo de él y fue clavado con espigas de 5 a 8 pulgadas de largo y muy anchas también, muy gordas. No fueron puestas en sus palmas, sino en sus muñecas, ¿verdad? Para que pudiese llevar, para que sufriese el peso de su propio cuerpo. El Jesús pálido fue levantado en la cruz. Los pies fueron clavados con un solo clavo, uno encima del otro, ¿verdad? Y él, entonces, cuando quería levantarse, erguirse para respirar, entonces, cuando él tenía que impulsarse hacia arriba para respirar, cuando hacía eso, se le arrancaba más la piel y el dolor era horrible. Él estaba ahí colgado, él tenía que tratar de erguirse con clavos en sus muñecas, con un clavo en sus dos pies, tratar de levantarse para respirar, para poder tomar un suspiro. Esa posición se le hizo imposible para él respirar de una manera normal, constante. Los soldados podían hacerlo morir en cualquier momento, simplemente rompiéndole las piernas, pero no hicieron eso. Nadie, hay que decir, nadie sobrevivía a una crucifixión. Era la manera más cruel, incluso todavía es la manera más cruel para una persona morir, la crucifixión. El dolor agonizante que él soportó es incomprensible. Tú y yo no tenemos la menor idea del dolor que él pasó. Muchos de nosotros hemos tenido dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Sentimos un dolor fuerte, pero nada comparado a eso. De hecho, el, el dolor más, la palabra más fuerte para explicar un dolor fuerte en inglés es excruciante, un dolor muy horrible, un dolor fuera de sentimiento. Cuando él se levantaba para respirar, causaba que sus heridas fuesen incrementadas y su dolor fuese incrementado. Los clavos en sus muñecas partían
partían los nervios de las manos, de los brazos, lo cual causaba un dolor en los huesos horrible. El clavo en sus pies también quebraban los nervios y los tendones de sus pies, también causaba un dolor horrible porque tienes que empujarte y jalarte de arriba simplemente para respirar. Fue tanto el dolor que causó inimaginable dolor. ¿Cuánto podría sobrevivir ahí? Y su respiración era tan intermitente que ya sus pulmones estaban llenos de monóxido, lo cual causaba muchos calambres en sus cuerpos, en sus piernas, en su espalda, en su estómago, en sus brazos. Había muchos calambres. Ya incluso no podía incluso levantarse para tratar de respirar por los calambres. Cuando la muerte cayó horas después sobre él, los soldados romanos confirmaron su muerte clavando una espiga en su costado, lo cual resultó que soltara agua, lo cual indicaba que ya estaba muerto. Solamente era líquido del cuerpo mezclado con sangre. Un autor lo puso de la siguiente manera. Dijo, la burla del Señor Jesucristo en la crucifixión fue el acto más pecaminoso y blasfemia del mundo. Esto fue el pecado en su mayor demostración, burlando al Hijo de Dios, burlándose del Hijo de Dios en la carne, burlándose del verdadero Rey. ¿Acaso no debería él reaccionar ante esta injusticia con una ira santa y juicio hacia los pecadores? Si yo fuese Dios, yo hubiese enviado fuego. Irónicamente, los líderes religiosos, no contentos con eso, incluso, ellos culparon a Jesús de blasfemia, lo cual ellos estaban haciendo ellos mismos. Crucificaron al Hijo de Dios. Crucificar al Hijo de Dios merece el castigo de Dios, pero Dios se detuvo del juicio hasta el año 70. No hubo, y ese retraso del juicio es consistente con su naturaleza misericordiosa. Él es justo y misericordioso a la misma vez. Y a pesar del pecado de Israel continuo, Él les prometió salvación en vez ¿verdad? Les dio oportunidad a los que se arrepentirían. Mira lo que dice el profeta Isaías en profeta Isaías 55. Mira lo que dice. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin ningún costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitarán su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amén. Amén. Qué gran oferta de Dios. La oferta sigue estando de pie. Dios fue paciente en los días de Noé. Él esperó 120 años antes de traer el juicio en los días de Noé. Pero la paciencia de Dios tiene un fin. Su juicio cayó sobre Israel en el 70 y también caerá sobre toda la humanidad al final de los días. Miren lo que dice Pedro.
Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los tiempos de nuestros padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El Señor no tarda, todo será destruido por fuego y la tierra será quemada. Todo será destruido. ¿Y cuál tipo de gente tendrán que ser? Tienen que ser santos y vivir vidas santas a medida que ven la venida del Señor. Y, el- no ta- y los elementos se derretirán. Pero manteniendo su promesa, vemos, esperamos por una tierra nueva. Entonces, amigos, ahora que están esperando esto, hagan cualquier esfuerzo para ser encontrados sin mancha, sin culpa y en paz con Él. Amén. Si no conoces a Jesús, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Padre amado, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Rebeldes que somos tus enemigos. Jesús murió por nosotros cuando éramos enemigos tuyos y nos salvaste cuando estábamos en lo peor. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Señor, ahora que nos volteamos hacia ti, recordamos a Jesús en la cruz y pensamos ahorita un poco de lo que Él sufrió. Y Él dijo a sus discípulos, recuérdenme. Y queremos recordarte, Señor, queremos recordar tu sacrificio y recordar la esperanza que nos has dejado.